Ok, seguimos con las preguntas. Vale. Del tema nuevos desarrollos en el tratamiento en psicología clínica, terapias de tercera generación. PIR 10, pregunta 169. ¿En qué trastorno de personalidad se ha aplicado especialmente la terapia dialéctico-conductual? 1. Trastorno paranoide de la personalidad. 2. Trastorno límite de la personalidad. 3. Trastorno disociativo de la personalidad. 4. Trastorno esquizoide de la personalidad. 5. Trastorno antisocial de la personalidad. La respuesta para esa pregunta es la 2. Trastorno límite de personalidad. Siguiente pregunta es del tema habilidades y competencias terapéuticas. PIR 95, pregunta 135. En el curso de una entrevista, ¿cuál de las 5 alternativas es la respuesta adecuada y debe dar un terapeuta ante la siguiente verbalización de un paciente? Paciente, he tenido problemas con mi compañera de habitación. 1. ¿Puedes decirme algo más sobre ese asunto? 2. Probablemente se debe a algún conflicto interno no resuelto. 3. ¿Cómo piensas tomártelo? Quiero decir, ¿qué crees que puedes hacer? ¿Qué harás? 4. Yo también tuve el problema mientras viví en la residencia. Lo que me pasaba era que... Y 5. Deberías aprender a convivir con las personas de forma más satisfactoria. La respuesta para esa pregunta es la 1. ¿Puedes decirme algo más sobre ese asunto? PIR 03, pregunta 211. En la relación o las motivaciones que pueden llevar a una persona a decidir ser psicoterapeuta, según GUI 87, ¿cuál de las siguientes es considerada como funcional o positiva? 1. Afición emocional del terapeuta. 2. Soledad y aislamiento. 3. Deseo de poder. 4. Capacidad de autonegación. Y 5. Necesidad de amor. La respuesta para esa pregunta es la 4. Capacidad de autonegación. PIR 06, pregunta 235. Según Bourdin, en 79, ¿cuál de los siguientes aspectos constituye un componente fundamental de la analítica terapéutica? Fundamental de la alianza terapéutica. 1. La capacidad de confrontación del terapeuta. 2. El vínculo entre cliente y terapeuta. 3. El tipo de psicoterapia. 4. La duración del tratamiento. 5. Las técnicas concretas utilizadas en el tratamiento. La respuesta es la 2. El vínculo entre cliente y terapeuta. ¿Vale? Y ahora empezamos las preguntas del PIR 93, convocatoria del PIR 93. Primera pregunta, 38. En la psicoterapia dinámica breve, según Malan, el cambio terapéutico. 1. Depende sobre todo del número de sesiones, de forma que las primeras 3 sesiones son decisivas para los logros terapéuticos. 2. Se produce fundamentalmente a través de la interpretación activa de los sueños, la fantasía y la transferencia, especialmente el
nexo transferencial con los padres. Implica la combinación de técnicas conductuales y cognitivas psicodinámicas en función del foco del conflicto. Y 4. Se objetiva fundamentalmente al nivel comportamental. Y 5. Es esencialmente igual al que se logra mediante el psicoanálisis, dadas las profundas similitudes técnicas entre ambas modalidades de intervención. La respuesta para esa pregunta es la 2. La 2. Se produce fundamentalmente a través de la interpretación activa de los sueños, la fantasía y la transferencia, especialmente el nexo transferencial con los padres. Siguiente pregunta 39 del PIR 93. Las fases del proceso típico que se da en el psicoanálisis del niño, según M. McLean y seguidores, son 1. Entrevistas iniciales, entrevistas de juego, entrevistas con los padres y entrevistas de devolución. 2. Estructuración gradual y normalización de sí mismo, puesta al día de las fijaciones, análisis de la transferencia y de la resistencia. 3. Recogida, activación de la transferencia, evitación de confusiones, de localización o geográficas y zonales, inicio de la posesión depresiva y elaboración insight, proceso de destete o separación. 4. Encuadre, evocación de los conflictos edípicos a través del juego, elaboración y separación. Y 5. Elaboración del vínculo con la madre, favorecimiento del proceso de individuación, capacidad de separarse de la madre. La respuesta para esa pregunta es la 3. Recogida, activación de la transferencia, evitación de confusiones de localización o geográficas y zonales, inicio de la posición depresiva o elaboración insight, proceso de destete o separación. 40. Pregunta 40 del PIR 93. La psicoterapia familiar psicodinámica de Ackermann. 1. Asume conceptualmente que las familias o problemas comparten un defecto común. Ninguno o la mayoría de sus miembros ha desarrollado los recursos y habilidades personales necesarias para funcionar como adultos autónomos. 2. Recurre a la estrategia de triangulación cuando un miembro de la familia es diagnosticado como víctima propiciatoria o chivo expiatorio. 3. Promueve el cambio estructural mediante la reorganización de las alianzas dentro de la familia una vez que el terapeuta ha logrado transferencia positiva de todos sus miembros. 4. Asume que la comunicación familiar y sus alteraciones en el foco de la intervención familiar. Y 5. Es una modalidad de psicoterapia conjunta porque todos los miembros de la familia son conceptuados como un solo grupo, diferenciándose así la psicología individual. La respuesta para esa pregunta es la 1. La 1. Esa psicoterapia asume conceptualmente que las familias con problemas comparten un defecto común. Ninguno o la mayoría de sus miembros han desarrollado los recursos y habilidades personales necesarias para funcionar como adultos autónomos.
1041, no, pregunta 41, 1093. Pregunta 41 del 93. En la psicoterapia psicodinámica breve se entiende como foco terapéutico. 1. Es la mera consideración de objetivos conductuales como por ejemplo mejorar la toma de decisiones, disminuir la ansiedad de contacto interpersonal o reducir los sentimientos depresivos. 2. Principalmente es conflicto evitativo, especialmente en el caso del trastorno narcisista. 3. Es una formación amplia e integradora de los problemas del cliente, conteniendo tanto los síntomas como los componentes psicodinámicos, conflictos no resueltos, etc. 4. Es la estrategia básica que implementa el terapeuta en la terapia. Y 5. Es parte del contrato terapéutico en el que se identifican las principales motivaciones que trae el cliente a la consulta. La respuesta para esa pregunta es la 3. Es una formación amplia e integradora de los problemas del cliente, conteniendo tanto los síntomas como los componentes psicodinámicos, conflictos no resueltos, etc. Mi pregunta 42 de 1093. El psicodrama es una modalidad de la terapia de grupo estructurado por J.L. Moreno en la E. 1. Los pacientes participan en una representación no verbal de sus problemas o conflictos. 2. El paciente actúa como yo auxiliar del terapeuta, representando su propio conflicto. 3. El terapeuta asigna papeles a los pacientes y estos han de representar sin modificarlos según las instrucciones y contenido que propone el terapeuta. Y 4. Se representan diversas escenas tomadas de la vida pasada o bien escenas de acontecimientos que pueden ocurrir en el futuro o papeles de personas importantes para el paciente, pidiéndoles que representen dramáticamente esa escena o papel. 5. Se diferencia del role-playing en que este no implica activación emocional y en que es exclusivamente verbal, mientras que el psicodrama sí implica activación emocional y es no verbal. La respuesta para esa pregunta es la 4. 4. Se representan diversas escenas tomadas de la vida pasada o bien escenas de acontecimientos que pueden ocurrir en el futuro o papeles de personas importantes para el paciente, pidiéndoles que representen dramáticamente esa escena o papel. Pregunta 43 del 1093. La hora de juego es una técnica utilizada en psicodiagnóstico infantil por Lane sobre uno de los siguientes planteamientos. 1. Es una vía de descarga a nivel psicomotor. 2. Tiene el mismo valor que las asociaciones libres del adulto y ofrece la posibilidad de acceso al inconsciente. 3. Tiene un valor simbólico universal. 4. Es una actividad natural que se despliega y estructura por imitación, ofreciendo la posibilidad de determinar el desarrollo psíquico. Y 5. Ninguna de las anteriores. La respuesta para esa pregunta es la 2. Tiene el mismo valor que las asociaciones libres del adulto y ofrece la posibilidad de acceso al inconsciente. 1052 la pregunta
52 de 1993. ¿En qué consiste la técnica sistémica de la connotación positiva? 1. En desplazar el foco del problema hacia un comportamiento positivo contemporáneo o del problemático. 2. En atribuir intenciones positivas o comportamientos considerados problemáticos. 3. En subrayar los comportamientos positivos que ya posee el cliente. 4. El connotar de manera positiva los intentos que hacen las familias para solucionar los trastornos de algunos de sus miembros. Y 5. Prescribir refuerzos positivos ante nuevos comportamientos no patológicos. La respuesta para esa pregunta es la 4. Es connotar de manera positiva los intentos que hacen las familias para solucionar los trastornos de algunos de sus miembros. No, eso es la 2. 52 es la 2. Perdona. La pregunta 52 de 93, respuesta es la 2, perdona, no la 4, la 2. Es atribuir intenciones positivas al comportamiento considerado problemático. Pregunta 53 de 1993. ¿Cuál es el objetivo primordial de la terapia familiar estructural de Salvador Minuchin? 1. Ofrecer un marco de seguridad mediante grupos de autoayuda formados con familias con problemas similares. 2. Elaborar hipótesis sobre los procesos interactivos disfuncionales e ir probándolas en las sesiones terapéuticas. 3. Hacer que los pacientes examinen el presente, la validez de las creencias compartidas en la familia. 4. Modificar el estilo y la organización familiar, jerarquías, fronteras y coaliciones. Y 5. Prescripciones metafóricas. Respuesta es la 4. Modificar el estilo y organización familiar, jerarquías, fronteras y coaliciones. Pregunta 54. 1093. ¿En qué consiste la técnica terapéutica denominada por de hacer búsqueda de excepciones? 1. En la realización de preguntas acerca de las situaciones en las que no han aparecido problemas pese a las expectativas del cliente de que aparecerán. 2. En la realización de preguntas encaminadas a mostrarle al cliente la irracionalidad de una generalización. 3. En la elaboración por parte del terapeuta de una lista de conductas realizadas por el paciente a lo largo de una o varias sesiones terapéuticas, que no ajustan con la descripción que el paciente y la familia han dado de su personalidad. Y 4. En la búsqueda de información sobre aquellos problemas que los clientes sufren con excesiva intensidad, como para que les sea posible acompañarlos con problemas normales. 5. En la prescripción de comportamientos excepcionales que rodean la sintomatología del paciente. La respuesta es la 1. En la realización de preguntas acerca de las situaciones en las que no han aparecido problemas pese a las expectativas del cliente de que aparecerían. Pregunta 55, 1093. Al abordar el tratamiento
de un drogodependiente según el enfoque estructural de la terapia familiar sistémica. 1. El terapeuta limita habitualmente el tratamiento de los miembros de una familia que viven en la casa o que tienen contacto regular con la familia inmediata. 2. El terapeuta se centra en el individuo exclusivamente. 3. El terapeuta se centra en el individuo y en los padres. 3. El terapeuta presta atención al problema familiar solo en tanto que les facilite poder centrarse en la problemática del drogodependiente. Y 5. El terapeuta trata de identificar a aquel miembro de la familia que mantiene los mayores conflictos con el drogodependiente. La respuesta es la 1. 1. El terapeuta limita habitualmente el tratamiento a los miembros de una familia que viven en la casa o que tienen contacto regular con la familia inmediata. Pregunta 169. Pregunta 169 del PIR 93. Desde el punto de vista sistémico, un diagnóstico relacional es necesario para 1. Haber un buen diagnóstico diferencial. 2. Prescribir el tamaño y el fármaco idóneo. 3. Determinar el número de entrevistas a realizar. 4. Determinar la oportunidad de realizar test psicológicos. 5. Determinar aquellas modalidades de interacción disfuncionales que determinan la aparición del comportamiento sintomático. La respuesta es la 5. Determinar aquellas modalidades de interacción disfuncionales que determinarán la aparición del comportamiento sintomático. Pregunta 170 del PIR 93. ¿Qué elementos estructurales están implicados en el diagnóstico psicopatológico desde el punto de vista sistemático? 1. La estructura de personalidad del padre, en el caso de un paciente varón. 2. La estructura de personalidad de la madre, en el caso de una paciente mujer. 3. La estructura de personalidad del sujeto que demanda. 4. La interacción de las distintas estructuras de personalidad de los miembros del sistema familiar. Y 5. La interacción de las estructuras de los distintos miembros del sistema familiar y el ciclo vital como estructura procesual de su historia. La respuesta es la 5. La interacción de las estructuras de los distintos miembros del sistema familiar y el ciclo vital como estructura procesual de su historia. Han sido preguntas de la convocatoria de 93. Del 93. Historias variables del proceso terapéutico y modelos de intervención.